Hola majos, hoy os traemos 3 casos de asesinatos sin resolver, todos ellos espeluznantes y macabros. Continúa con nosotros para conocer y averiguar más detalles inquietantes donde la justicia nunca ha llegado en ninguno de los casos. Comencemos. Los asesinatos con Tylenol en Chicago se refieren a una serie de muertes ocurridas en septiembre de 1982 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde se descubrió que las víctimas habían tomado cápsulas de Tylenol que habían sido envenenadas con cianuro. Un total de 7 personas fallecieron después de tomar el medicamento, lo que causó pánico en la ciudad y llevó a la retirada de millones de botellas de Tylenol en todo el país. Las víctimas fueron Mary Kellerman, era una niña de 12 años de Elk Grove Village, un suburbio de Chicago. El 29 de septiembre de 1982, Mary se despertó con fiebre y dolor de cabeza, y su madre le dio una cápsula de Tylenol para aliviar sus síntomas. Poco después, Mary colapsó en el baño y murió. Adam Yanes era un hombre de 27 años de Arlington Heights, otro suburbio de Chicago. El 29 de septiembre de 1982, Adam volvió a casa del trabajo con dolor de pecho y dolor de cabeza. Su esposa le dio una cápsula de Tylenol, y poco después Adam colapsó y murió. Después de la muerte de Adam, su familia y amigos se reunieron en la casa de su hermano Stanley para consolar a su esposa y a su familia. Mientras estaban allí, Stanley tomó una cápsula de Tylenol para aliviar su dolor de cabeza. Poco después, Stanley también colapsó y murió. La esposa de Stanley, Teresa, y su cuñada, Mary Rainer, también tomaron Tylenol y fallecieron poco después. Mary McFarland era una enfermera de 31 años de Oak Park, un suburbio de Chicago. El 30 de septiembre de 1982, Mary volvió a casa del trabajo con fiebre y dolor de cabeza. Su esposo le dio una cápsula de Tylenol, y poco después Mary colapsó y murió. Paula Prince era una diseñadora de moda de 35 años de la ciudad de Chicago. El 1 de octubre de 1982, Paula volvió a su apartamento en el barrio de Old Town en Chicago con dolor de cabeza y fiebre. Tomó una cápsula de Tylenol y poco después colapsó y murió. El caso de los asesinatos con Tylenol en Chicago sigue siendo uno de los casos más notorios de crímenes sin resolver en la historia de Estados Unidos. Nunca se identificó al responsable de los asesinatos y no se han presentado cargos en relación con el caso. La investigación inicial se centró en la posibilidad de que los medicamentos hubieran sido contaminados en la fábrica de Johnson & Johnson. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, se adelantó que el envenenamiento se había producido después de que los productos llegaron a las tiendas minoristas. La policía también sugirió la posibilidad de que los asesinatos formaran parte de un acto de terrorismo o de un ataque dirigido a personas específicas, pero no se encontraron pruebas suficientes para respaldar ninguna de estas teorías. Se identificó a un sospechoso en el caso, un hombre llamado James Lewis, quien envió una carta amenazante a Johnson & Johnson exigiendo un rescate de $1 millón a cambio de detener los asesinatos. Sin embargo, Lewis nunca fue acusado de los asesinatos con Tylenol, y fue condenado posteriormente por extorsión en relación con la carta. Lewis negó su participación en los asesinatos y nunca se presentaron las pruebas necesarias para vincularlo directamente con los asesinatos de Tylenol. El envenenamiento con Tylenol en Chicago tuvo repercusiones significativas en la industria farmacéutica y en la forma en que se envasan y venden los medicamentos de venta libre en todo el mundo. Después de la tragedia, la compañía farmacéutica Johnson & Johnson sacó del mercado 31 millones de botellas de Tylenol, con un costo estimado de $100 millones. La compañía también implementó nuevos procedimientos de seguridad, como el uso de sellado de seguridad y empaque a prueba de manipulaciones para sus productos. Estas prácticas se optimizan en estándares para la industria farmacéutica en general. Además, la tragedia condujo a la promulgación de nuevas leyes y normas de seguridad de los medicamentos en los Estados Unidos. En 1983, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que estableció requisitos más estrictos para el empaque de medicamentos y la notificación de efectos secundarios. El asesino del lago Boudem atacó a 4 jóvenes que acampaban en el lago Boudem, cerca de la ciudad de Espoo, Finlandia,
en la madrugada del 5 de junio de 1960. Dos de las víctimas, ambas chicas, Mayla Irmelid Horklund, de 15 años, y Anja Tuulik Kimaki, de 18 años, murieron en el lugar. Los dos chicos que también estaban acampando, Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsen, ambos de 18 años, fueron gravemente heridos, pero Gustafsen logró sobrevivir. Boisman, quien fue encontrado gravemente herido pero aún con vida, murió en el hospital 3 días después del ataque. El sobreviviente, Nils Gustafsen, fue tratado por sus heridas en el hospital y más tarde fue arrestado como sospechoso del asesinato de sus amigos. Sin embargo, fue absuelto de los cargos después de un controvertido juicio en el que se presentaron pruebas cuestionables. A lo largo de los años, se han presentado varios sospechosos en el caso del asesinato del lago Bouden, pero ninguno ha sido identificado como el autor del crimen. A continuación nombraremos algunos de los sospechosos más conocidos. Nils Gustafsen, el único sobreviviente del ataque, fue arrestado como sospechoso y llevado a juicio en 1969. Fue absuelto después de un juicio controvertido en el que se cuestionaron las pruebas en su contra. Hans Assmann, un exmilitar alemán que trabajó en Finlandia en la década de 1960 y vivió cerca del lago Bouden en el momento del asesinato. Él fue uno de los sospechosos principales en la investigación, pero nunca fue acusado. Valdemar Gillström, un cazador que vivía cerca del lago Bouden en el momento del asesinato. Fue investigado por la policía, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Pentti Soininen, un asesino en serie finlandés que confesó el asesinato en 2004, pero su confesión fue considerada falsa por la policía. Kari Lehtinen, un hombre que confesó haber estado en el lugar del asesinato en el momento del crimen, pero no fue considerado un sospechoso creíble. Hasta la fecha, el asesino del lago Bouden sigue siendo desconocido y el caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal de Finlandia. El asesino de Cleveland Torso, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, fue un asesino en serie no identificado que operó en Cleveland, Ohio, en la década de 1930. Se cree que el asesino asesinó al menos a 12 personas entre 1935 y 1938, aunque algunas estimaciones sitúan el número más cerca de 20. Las víctimas eran todos adultos que vivían al margen de la sociedad. Hubo al menos 12 víctimas conocidas, pero el número real puede ser mayor, ya que algunos asesinatos pueden no haber sido denunciados o identificados. Las víctimas incluyeron Edward Andresi, 28 años, encontrado el 23 de septiembre de 1935. John Doe número 1, encontrado el mismo día que Andresi. John Doe número 2, encontrado el 26 de enero de 1936. Flou Polillo, 41 años, encontrada el 7 de febrero de 1936. John Doe número 3, encontrado el 5 de junio de 1936. La Dama del Lago, torso femenino no identificado, encontrado el 22 de julio de 1936. El Hombre Tatuado, torso masculino no identificado, encontrado el 10 de septiembre de 1936. The Young Boy, torso masculino no identificado, encontrado el 23 de febrero de 1937. Jane Doe, encontrada el 8 de abril de 1937. John Doe número 4, encontrado el 16 de agosto de 1937. John Doe número 5, encontrado el 17 de agosto de 1937. Rose Wallace, 28 años, encontrada el 6 de julio de 1938. Todas las víctimas fueron decapitadas y algunas también fueron desmembradas. El asesino parecía tener mucho cuidado en ocultar las identidades de las víctimas, a menudo eliminando sus huellas dactilares y dientes. Los asesinatos ocurrieron en un área geográfica relativamente pequeña en Cleveland, Ohio, y la mayoría de las víctimas fueron encontradas cerca de Kingsbury Run, un lecho de un arroyo local conocido por sus campamentos para personas sin hogar y barrios marginales. El asesino del torso de Cleveland, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, nunca fue identificado definitivamente, pero había varios sospechosos en el caso.
Uno de los sospechosos más conocidos fue el Dr. Francis Sweeney, un cirujano de Cleveland que había sido internado por enfermedad mental. Elliot Ness, el famoso agente de la ley que ayudó a acabar con Al Capone, creía que Sweeney era el asesino e incluso hizo que el FBI lo investigara. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para acusar a Sweeney y finalmente fue absuelto de cualquier participación. Otro sospechoso fue Frank Dalzell, un ex carnicero que había trabajado en el área de Kingsbury Run. Se sabía que Dalzell tenía un temperamento violento y algunas personas creían que él era el asesino. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos y finalmente fue descartado como sospechoso. Otros sospechosos incluían a un hombre llamado Dr. Harold Perelson, que había estado en Cleveland en el momento de los asesinatos, y un hombre llamado Jack Wilson, que había sido condenado por asesinar a su esposa e hijastro en California. Sin embargo, ninguno de estos sospechosos estaba definitivamente vinculado a los asesinatos del torso de Cleveland. Bueno majos, y eso es todo por el día de hoy. Si os ha gustado no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.